Ok, muy bien. Entonces, recordarles nuestro sistema de trabajo, ¿no? Darles la bienvenida a los que están incorporando también. Bienvenidos. Habíamos mencionado que los días jueves, ¿sí? Los días jueves vamos a trabajar el elemento teórico y parte de los foros, ¿sí? Los días sábados vamos a iniciar con un trabajo grupal, ¿sí? Y vamos a trabajar de esa manera, tratando de determinar las dos tareas, el trabajo final que tienen, o por lo menos trabajar la parte inicial del trabajo final para poder generar el debate, el análisis, y los foros como parte complementaria, cuál es el objetivo máximo educativo para poder trabajar, ¿no? Mencionarles también, ¿no? Los textos de apoyo que tienen, ¿sí? Los textos de apoyo que tienen, que son muy, muy, muy interesantes de poder trabajarlos y analizarlos, ¿sí? Entonces, otra vez, nuevamente bienvenidos. Y bueno, comencemos con este módulo de las normativas, ¿sí? De las normativas. Es muy importante, ¿no? El tomar en cuenta estos sistemas de gestión para organizaciones educativas, ¿no? La norma ISO 21001, ¿no? Eh, a ver, considerando, o sea, si tomamos el entendido de que la educación es un derecho básico, universal, inalienable, ¿no? Fundamental para lo que es el desarrollo de la sociedad, industria, países, que además debe cumplir con la accesibilidad, con las necesidades de aprendizaje de los distintos grupos y comunidades, ¿no? El hablar además de contextos tan importantes que siempre se hablan, como es la educación inclusiva, la educación equitativa, el fortalecimiento por el respeto de los derechos humanos, ¿no? La promoción de paz, la resolución de conflictos. En educación se habla mucho del entendimiento mutuo, sostenibilidad, ¿no? Y entonces, ¿no? Con todos estos elementos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Se llega pues a lo primordial, ¿no? Que es asegurar esas condiciones, ¿no? Metodologías y herramientas que van a ofrecer los proveedores de educación, ¿no? Y que pues se cumpla con todo este tipo de necesidades que acabamos de mencionar, ¿no? No solamente las necesidades de enseñanzas, sino aquellas necesidades mediante las mejores prácticas, ¿no? De recursos, de servicios de calidad que faciliten el conocimiento, que impulsen el aprendizaje, ¿no? De una manera pertinente, ¿no? Uno de los problemas a nivel mundial actualmente, que sigue siendo uno de los problemas y que y que en el momento está en todas las listas, ¿no? Entre la Organización Panamericana, UNICEF, o sea, realmente está dentro de los objetivos del milenio de educación, ¿no? Ante esa preocupación mundial para el acceso a una educación de calidad, ¿sí? Pues las normas ISO han desarrollado ese estándar de sistemas de gestión para organizaciones educativas que precisamente son las ISO 21001, ¿sí? Que tiene varios elementos, ¿no? Que tiene varios elementos. Esta norma de gestión, ¿sí? Tiene un eje primordial que es responder ante el tema educativo, ¿no? La agenda de los objetivos del desarrollo sostenible, donde se habla tanto de lo que es la educación de calidad, la educación inclusiva, que genere resolución de conflictos, entendimiento, etcétera, ¿no? Con el único afán de llegar a esa búsqueda de educación de calidad. Pero además la promoción e información para la construcción de sociedades más humanas, equitativas, sostenibles, ¿no? Entonces, ese primer estándar de sistemas de gestión que tiene la ISO, ¿sí?
pues tiene un objetivo realmente, ¿no? Muy grande, porque el objetivo es mejorar los servicios de instituciones para cumplir con las necesidades de las partes interesadas, todas las que hemos mencionado y más, no solamente una educación inclusiva, educativa, no, sino aquellas que tengan condiciones, metodologías, herramientas, ¿sí? Que sean sostenibles, etcétera, ¿no? ¿A través de qué? De prácticas efectivas de gestión de calidad. Y entonces, estas prácticas efectivas de gestión de calidad han sido diseñadas para superar esas expectativas de quienes utilizan los servicios de educación. ¿Para qué? Para cumplir esos objetivos del desarrollo sostenible, haciendo una educación más fuerte y eficiente, ¿no? Entonces, hay una necesidad, pues, ¿no es cierto? Innegable a nivel mundial, ¿sí? Crítica continua de las organizaciones educativas para evaluar el grado en que se cumplen los requisitos de los estudiantes y otros beneficiarios, ¿sí? Entonces, realmente la necesidad es evidente a todo nivel, en nivel primario, en nivel secundario, en posgrado, en pregrado, en todos los niveles hay una necesidad imperativa de que se cumplan los objetivos del desarrollo sostenible con todos sus componentes en el pilar educativo, ¿sí? Entonces, realmente hablamos de un trabajo arduo, ¿no? Un trabajo arduo al que nosotros tenemos que llegar, ¿sí? Tenemos que llegar a poder garantizar estándares de calidad, ¿sí? Tener una garantía a nivel institucional en todos en los procesos, en actividades, en el ambiente educativo, que sea pertinente, que esté en función de la realidad social, porque hay diferentes realidades, y que dé calidad, que dé calidad. En algún momento se habla idealmente de que los sistemas, ¿no? De que los sistemas educativos, ¿sí? Puedan, pues, tener las mismas condiciones para todos, ¿no? Tener las mismas condiciones. Y entonces, esta problemática, ¿no? Esta problemática de la educación, de la igualdad de condiciones en educación, ha sido una reflexión constante a nivel mundial, ¿sí? No hay país en el mundo el cual no se preocupe constantemente en sus agendas, ¿no? Internas y en las agendas compartidas con otros países del tema de educación, ¿sí? Porque tenemos elementos multifactoriales que se podrían solucionar a partir de una educación de calidad. Hablamos de problemas medioambientales que algunos de ellos se podrían solucionar con una educación clara, ¿no? Todos sabemos como educadores que la educación es un elemento transversal a todas las áreas, ¿sí? Y el contar con un nivel, con una educación de calidad es sumamente importante en todos los ámbitos, ¿sí? Partamos de comprender, ¿no? ¿Cuál es, pues, la función de una organización educativa? ¿No? Eh, ¿Quiénes tienen que considerarse como organizaciones, ¿sí? Educativas? ¿A quiénes va dirigida, ¿no? Esta norma, ¿sí? La organización educativa, ¿no? Una organización educativa tiene un objetivo primordial, ¿no? Suministro de productos y servicios educativos. Esa es una de sus actividades, una de las primordiales, por llamarlo así, ¿sí? Esta organización educativa, ¿sí? Al suministrar productos y servicios, ¿no? Esta organización puede tener
una actividad central o no, que es la educación como tal, ¿no? Que es la educación per se, ¿sí? El ser, el hacer de las organizaciones educativas, ¿no? Son realmente una gran, ¿no? Un gran espectro en el mundo, ¿no? El establecer, el entender claramente la naturaleza, la finalidad de una organización educativa es muy importante, porque en el momento actual en el que vivimos es una reflexión seria para profundizar conceptos críticos y acríticos de lo que es una organización educativa. ¿Sí? En los últimos años, ¿sí? En los últimos años ha quedado en el bagaje lo que es una organización educativa, ¿sí? Porque se ha generalizado la idea de que las organizaciones educativas deben funcionar como empresas, ¿sí? Y los directores tienen un perfil empresarial para que sean competitivas, productivas, eficaces, eficientes y logren sobrevivir. Y ese es el tipo de perfil que vemos en muchos colegios, que vemos en muchas instituciones educativas, ¿no? Hablemos a cualquier nivel, ¿no? Desde el nivel primario hasta lo que son las organizaciones educativas a nivel de posgrado, ¿no es cierto? Universidades, colegios, ¿sí? Se están interesando más por ser empresa y descuidan y se olvidan de la finalidad educativa y de su función específica. Es por eso que tenemos que entender claramente qué es una organización educativa, ¿no? Y una de las primeras preguntas en nuestro entorno es decir, bueno, ¿estamos en una organización educativa o estamos en una organización que ofrece educación, pero es una empresa, ¿no? Está preocupada más por ser una empresa, ¿sí? Por ser empresa y sobrevivir como empresa, ¿sí? Sobre esto existe un interés más centrado en el beneficio económico que en impulsar estrategias para tener propósitos a largo plazo, objetivos a largo plazo, ¿sí? No es ilógico pensar que se está dando primacía, ¿no? Se está dando primacía a lo que es el beneficio económico, ¿no es cierto? Y se está desplazando y perdiendo lo que es el interés en la persona, ¿no? En esa persona que se tiene que educar, ¿sí? Obviamente parece que la ética dificultara la eficacia, ¿no? Y que únicamente racionalidad instrumental, la técnica fueran suficientes para una buena gestión, ¿sí? Hay marcadas tendencias, ¿no? En lo que son los programas de formación de directivos en un desarrollo de habilidades técnicas, sociopolíticas, ¿sí? Y a la formación humanística, ¿no? Que contribuye a una gestión ética, a la formación de directivos, a gerentes virtuosos, no se le da mucha relevancia. Y bueno, en algún momento ya ustedes nos van a contar sus experiencias, ¿no? En la formación, por ejemplo, en maestros, realmente, ¿no? La percepción que tienen es haber sido formados en habilidades más técnicas y sociopolíticas que las de gestión de ética, ¿sí? Que una formación desde la contribución humanística y ética para el desarrollo de una organización educativa que tiene que tener ciertos fines específicos, ¿sí? La mayoría de las aplicaciones que se aplican, que se implementan a las organizaciones educativas, provienen de la organización empresarial, ¿sí? Y se realizan desde un razonamiento teórico técnico sobre el razonamiento práctico, ¿sí? Si nosotros analizamos, y esto lo voy a poner como un punto de debate, ¿sí?
Existe una tendencia a evaluar la gestión escolar y universitaria a partir de criterios de excelencia de empresas. ¿Sí? En una empresa se evalúa el número de productos vendidos, la cantidad. En las universidades y colegios ahora evaluamos la cantidad de estudiantes que egresan, la cantidad de estudiantes que defienden una tesis, etcétera. ¿Sí? Las instituciones educativas realmente se están interesando más por producir que por formar, ¿no? Obviamente va a desvirtuar la naturaleza educativa, porque estamos gestionando, estamos orientando solamente a un resultado. La actual tendencia al reconocimiento social, a la acreditación de instituciones educativas, centrada en lo que es tangible, en la poiesis, en lo que es objetivable, ¿no es cierto? Está marcando una orientación exclusiva por resultados externos y nos estamos olvidando de la praxis, de ese resultado interno, intangible, ¿sí? Y entonces hay una tensión permanente en las instituciones educativas entre lo pedagógico y lo administrativo. El ideario, la supervivencia, la formación y los rendimientos, el mercado y la academia, ¿no? Entonces hay muchas preguntas que surgen a partir de lo que realmente es una organización educativa, ¿sí? Un servicio educativo es un proceso que va a apoyar la adquisición de un desarrollo de competencia de lo educando a través de la enseñanza, aprendizaje o investigación. Y un producto educativo es un recurso didáctico, tangible o intangible, utilizado en el apoyo pedagógico de un servicio educativo que puede ser producido por cualquiera de las partes. Estamos perdiendo el enfoque de lo que son las organizaciones educativas, ¿sí? Bueno, al menos eso lo dice la teoría, por eso lo explicito y lo pongo en una tela, ¿no? De análisis, ¿no? Para que lo podamos charlar. Hay varias preguntas que surgen, ¿no? A partir de esto. ¿Es lo mismo una organización educativa que una organización empresarial? Por lo que vemos actualmente, quizá no. Nos estamos enfocando en el producto, ¿sí? Habría que responder esa pregunta, ¿sí? ¿La finalidad educativa es la misma que la finalidad empresarial? ¿Qué es lo común o lo diferente entre una empresa y una organización educativa? ¿Sí? ¿Es necesario que esta organización funcione como empresa? ¿Le conviene a la institución educativa seguir extrapolando los modelos de la gestión empresarial? ¿No? ¿Es posible armonizar lo pedagógico y lo administrativo, siempre y cuando de ambos se trabajen los beneficios y rendimientos? ¿Sí? Hay muchas teorías, hay muchos modelos organizacionales, ¿no? Que pues a lo largo del tiempo han resultado muy atractivas para instituciones educativas y para verse como empresas, ¿sí? Y entonces hay una tendencia para identificarse como una organización empresarial con un beneficio económico, ¿sí? Pero esto es un medio, ¿no? Hay una confusión en las razones principales por las cuales una organización educativa tendría que tener rasgos empresariales, ¿sí? Pero lastimosamente el beneficio económico, ¿sí? Es el único propósito al parecer, ¿no? Es lo que mencionan muchas investigaciones, ¿no? Yo quisiera saber su opinión, ¿no? A partir de este análisis, quisiera saber la opinión de Lilian. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, se escucha. Sí, Lilian, ¿me escucha? Sí, Licen, ¿Cómo buenas está? noches. Muy buenas Este, noches. ¿Cuál es su opinión, por favor?
¿Qué opina de la tendencia teórica de que las empresas, las organizaciones educativas tienen una tendencia más empresarial que educativa como tal? Mm, es que más se abocan a su trabajo que a la necesidad de una persona. Solamente he podido escuchar muy poco porque muy tarde he entrado. No, está bien, pero su opinión es importante, ¿no? Muchas veces Ah, las instituciones, algunas instituciones educativas están más ocupadas en la parte administrativa financiera, ¿no es cierto? sí, Quienes llegan puntuales, la reducción de sueldos si llegan tarde, la cantidad de estudiantes que han pagado, la cantidad de estudiantes que no, etcétera. Y sí, muchas veces se va a esa parte más administrativa como tal, ¿no es cierto? Muchas gracias. Edward, ¿cómo está? Buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, doctora, estimados compañeros. Bueno, sí, esta realidad creo que se está dando en los programas de acreditación, ¿no? Eh, Tuve la oportunidad de participar en la comisión de acreditación en la carrera donde regento, precisamente cátedra, ¿no? Los parámetros con los que se califican precisamente están direccionadas a indicadores tangibles, ¿no? Donde se valora más que todo productos y no procesos, ¿no? Los, em, en los formularios que exige el CV para llenar, ¿no? Nos decía, ¿no? Tienen que mostrar indicadores que puedan ser visibles, ¿no? Que podamos cuantificar, ¿no? Y prácticamente todos los formularios están trabajados en números, en cantidades, ¿no? Y no hay ese aspecto que en el anterior módulo veíamos, del anterior módulo de doctorado, veíamos que no estamos valorando precisamente el proceso, la calidad educativa desde el proceso interno, ¿no? Estamos empezando a valorar, ¿no? A considerar calidad el producto sin ver el proceso. Eso quería comentar, estimada doctora. Muy interesante, ¿no? Muy interesante, Edward. Evidentemente, los que han tenido la oportunidad de integrar estos comités de evaluaciones, comités de calidad, realmente vemos que es un elemento totalmente numérico, ¿no? En posgrado, mayormente se evalúa por el número de personas que han egresado, número de personas que han leído la tesis, eh, y nos vamos a los números, ¿no? Y hay áreas tan sensibles, ¿no? Dentro del área educativa que deberían tener un componente, ¿no? Mucho más social, ¿no? Otro tipo de componentes para poder hacer la evaluación, ¿no? Tener una evaluación completa, coordinada, lógica, ¿no? Hay una apreciación generalizada, ¿no? Que considera que una organización educativa actualmente es una empresa, ¿sí? Porque el propósito es la productividad, un beneficio económico y la rentabilidad. Y bueno, no podemos negar esa realidad, ¿no? En nuestro sistema educativo. Desde el racionamiento de que no tenemos pues un sistema educativo gratuito, ¿no? La falseación de pensar que tenemos sistemas educativos gratuitos es una falseación muy grande, ¿no? Ya el hecho de pagar una matrícula incluye un costo, porque además la educación es un conjunto de elementos, ¿no es cierto? Es llegar a la institución educativa, es tener una adecuada alimentación para poder estudiar, técnicas, conocimiento, o sea, es un conjunto de varios elementos, ¿no? Que van a hacer este proceso, ¿sí? Entonces,
sí recordamos, ¿no? Que las organizaciones tienen fines claros y establecidos, ¿no? La finalidad económica mercantil, que es muy marcada, el perfeccionamiento del personal, ¿no? Y el perfeccionamiento de la sociedad, ¿no? Obviamente, mm, un perfil de una organización educativa tiene esa aproximación conceptual, ¿no? Porque estas organizaciones tienen actividades, tienen programas dentro de un sistema con objetivos educativos, ¿no? Pero esta organización educativa se ha convertido en un medio que va a posibilitar la actuación educativa, ¿no? Ese proceso de enseñanza y formación de conocimiento, ¿no? El desafío es muy grande, ¿sí? El desafío es grande porque se espera que estas organizaciones sean más inclusivas, apliquen modelos más humanos, ¿sí? Que desarrollen en el educando, ¿no? Competencias para la vida, ¿sí? Algunos decían competencias para la vida, no para sobrevivir, ¿no? Obviamente la estimulación de aprendizaje, garantizar que tenga un nivel de calidad del que se espera, ¿no? Para las condiciones actuales, ¿no? Para las condiciones actuales, ¿sí? Y además, educar como un derecho fundamental, esencial para la sociedad, evidentemente, ¿no? Y entonces, que la calidad realmente se convierta en una preocupación de todos, ¿no? Una preocupación de todos. Y hay algo que es muy interesante, ¿no? En este punto, porque si retrocedemos, ¿no? A hablar de competencias para la vida, ¿no? Tenemos que entender que la acción educativa per se, ¿no? Y tenemos que recordar que es esencialmente ética, ¿no? Por el hecho de que exige la intervención del educador y del educando. Entonces, al obrar bien, compromete a la persona del educando y del educador en la decisión y en la acción, ¿no? Entonces, ahí el educador es responsable, ¿sí? Es responsable desde el primer momento del proceso y de los efectos que va a desencadenar. Métodos, planificación, desde diferentes perspectivas o diferentes subsistemas de acción van a hacer que se integre y sea una función integradora a la educación, ¿sí? El ver, el tratar al educando como una persona va a implicar que ese es su proceso de aprendizaje, ¿no? Sea de mayor desarrollo, ¿sí? De mayor desarrollo. Entonces, esa dimensión ética de la educación es importante porque a través de ella los sujetos que van a participar en ese perfeccionamiento van a empezar a obrar bien, utilizar medios concretos. Y hay que recordar que la globalización pone en primer plano la dimensión ética de la educación. Y por esto, en varios sentidos, la formación de educadores, la necesidad de usar pautas comunes de formación humana, las referencias generalizadas hacia lo que son los valores morales, idóneos, el marco deontológico de la profesión educativa son los que se tienen que garantizar en las organizaciones educativas, ¿sí? Entonces, es un problema que va mucho más allá, ¿no? Mucho más allá de una mera concepción empresarial, ¿sí? Que es la que lastimosamente tenemos actualmente, ¿sí? Y no nos olvidemos, ¿no? De esos agentes coadyuvantes o ministeriales, ¿no? Quienes van a servir y ayudar a la formación humana. ¿Quiénes son esos agentes coadyuvantes que tenemos que contemplar en la educación? Los padres son los principales y los principales agentes
por ser obligación o deber. Los maestros son otros agentes educativos y su ámbito propio es la escuela. Y el gobernante es el agente indirecto en la formación del ciudadano, que tiene un cargo, ¿no? Para poder generar una adecuada convivencia en la sociedad civil, ¿sí? Y entonces, cuando se habla de organización educativa, actualmente nos olvidamos de los padres. Ponemos en segundo lugar a los maestros, a los docentes. Y los gobernantes no tienen, así, aún siendo agentes indirectos, no tienen un gran impacto en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, tenemos serios problemas a nivel educativo, ¿sí? Realmente tenemos serios problemas en ese sentido, ¿no? Cuando se habla de estas normativas, de estas normas ISO, ¿sí? Nos debemos poner en la visión de qué es la ISO, ¿no? 21001 y a quiénes está dirigida, ¿sí? ¿A quiénes va dirigida? Evidentemente, las organizaciones educativas, los sistemas de gestión para organizaciones educativas, los requisitos con orientación para su uso, ¿no? Son muy importantes a considerar porque es un estándar para las organizaciones que van a ofrecer productos y servicios de educación y que pueden alinearse a estas normas internacionales, ¿no? Que son las ISO 9001, ¿no? La ISO 21001 es una norma que es parte de estas normas internacionales 9001, ¿sí? Tiene una estructura, está dentro de estas normas internacionales, ¿sí? La norma 20001 de organizaciones educativas es útil para todo tipo de proveedor educativo, desde el jardín de niños, ¿sí? Desde el jardín de niños hasta la educación superior, centros de formación profesional, servicios de aprendizaje en línea, públicos, privados. También aplica a empresas no dedicadas de forma exclusiva al ámbito educativo, pero que ofrecen servicios relacionados con este tipo de actividades, ¿no? Y los requisitos de esta ISO son genéricas, ¿no? Se pretende que sea aplicable a cualquier organización que utilice un plan de estudio para apoyar el desarrollo de competencias a través de la enseñanza, el aprendizaje o la investigación, independientemente del tipo o tamaño, ¿no? Entonces, desde un jardín de niños hasta una institución que ofrece cursos doctorales, postdoctorales, puede trabajar con estas normas, ¿sí? Puede trabajar con estas normas. ¿De qué manera le contribuye? Aquí en la pantalla vemos varios beneficios, pero ¿de qué manera contribuye estas normas? ¿Cuál es la contribución? ¿Por qué como unidad, organización educativa, empresa educativa, llámese como esté referida a la misma? ¿De qué manera contribuye con estas organizaciones educativas la norma ISO? Esta norma tiene el propósito de mejorar los procesos y la calidad de las instituciones. ¿Para qué? Para poder generar y alienar su misión, visión, de forma eficaz, en beneficio de los alumnos, educadores, padres de familia y partes interesadas. ¿Sí? Toda empresa puede lograr la mejora continua a través de la implementación de los sistemas de gestión para organizaciones educativas, las llamadas SGEO, ¿sí? Que van a proporcionar, ¿sí?
que comparte y facilita el conocimiento mientras cumple con los requisitos legales y reglamentarios correspondientes. ¿Sí? Tienen varios beneficios, ¿no? Una gran cantidad de beneficios. ¿Sí? Los requisitos que establece esta ISO no son nada más que un conjunto de elementos que van a interactuar con las organizaciones para determinar qué, sus políticas, sus procesos, sus objetivos específicos. También se va a incluir estructura, planificación, operación, función, responsabilidades, para que estos vayan trabajando en una mejora continua, de tal manera que se optimice, ¿no?, de forma sostenible el aprendizaje, las competencias del personal y la satisfacción de los usuarios, ¿no? Y en pantalla ustedes pueden ver la cantidad importante de beneficios que tienen estas ISO, ¿sí? Mejorar el alineamiento de los objetivos y actividades con la política, ¿no? Y eso es hacer una revisión de lo que es la misión y visión, que son elementos importantes que nos van a marcar hacia dónde estamos yendo, hacia dónde vamos a ir, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, cómo nos vemos, etcétera? ¿Sí? El incremento de la responsabilidad social mediante el suministro de la calidad educativa inclusiva, equitativa para todos. Y aquí hay algo que hay que discutir, ¿sí? ¿Ustedes piensan que todas las o los sistemas que conocen tienen una calidad inclusiva, un sistema de calidad educativa inclusiva y equitativa? Me gustaría saber su opinión, quizá de Edward, Lino, Simeón, Álvaro, Lilian. ¿Cuál es su opinión en lo que ustedes ven, en lo que ustedes perciben? Ustedes también son parte de instituciones educativas, son padres, son parte de instituciones que ofrecen educación y son estudiantes también, ¿no? Están en dentro de los tres sistemas. Quizás si alguno es representante eh, de gobierno, de ministerios, está en casi de las cuatro posiciones principales desde donde se ve el proceso educativo. Ustedes están en tres, ¿no? Quizá algunos en dos y quizá hay alguno que esté en cuatro. Eh, Realmente nuestra educación, o lo que ustedes pueden percibir, tiene estas características, ¿sí? Es inclusiva, es equitativa. ¿Edward? Sí, ¿puedo comentar, doctora? Claro que sí, por favor, adelante. Bien, bueno, esta es una anécdota basada en la praxis docente que tuvimos en la carrera de lingüística. Ya, bien, en la carrera bueno, en realidad hubo dos estudiantes que ingresaron a estudiar precisamente lingüística e idiomas, ya, y una de las compañeras tenía dificultades con relación a la percepción del sonido, ¿no? En realidad era sordomuda, ¿no? Ingresó a las clases, bueno, en las primeras clases ninguno de los docentes nos percatamos de dicha discapacidad de la compañera estudiante, ¿no? Cuando vino con su intérprete, ¿no? Porque, bueno, veíamos en la parte posterior a la compañera sentada con una persona, ¿no? Ya los docentes del semestre nos reunimos y ahí entramos en una discusión, ¿no? ¿Cómo hacemos para precisamente llevar a cabo un proceso de enseñanza con la compañera, ¿no?
Ahí nos preguntamos, ¿estamos preparados para asumir este reto? Porque en realidad no es la misma situación que con los estudiantes regulares, ¿no? Con los que hacemos las prácticas y demás, ¿no? En este caso había un reto de cómo implementar, ¿no? Específicamente para la compañera, un periodo de tutorías, porque no se le podía incluir en el mismo periodo con los otros compañeros, debido a que avanzábamos y cuando la incluíamos también nos retrasábamos, ¿no? Entonces, precisamente ese fue el punto de la pregunta que hicimos con los colegas. ¿Estamos preparados para asumir este tipo de enseñanza? ¿Cómo podríamos desarrollar? ¿No? Lo mismo nos ocurrió con una compañera que tenía problemas con la visión, era no vidente, ¿no? Lo propio, aunque ella escuchaba al momento de hacer las evaluaciones, todo aquello, entonces era un poco complicado ya asumir la cátedra cuando no todos tienen las mismas posibilidades, cuando existen personas con alguna discapacidad o alguna dificultad, ¿no? Eso simplemente, doctora, como experiencia. No, importante, interesante lo que usted menciona, porque realmente las instituciones, la mayoría de las instituciones u organizaciones educativas, no contemplan estos elementos. Es más, muchos docentes no saben cómo manejar, ¿no? No saben cómo manejar. Ni siquiera le hablo el caso de personas no videntes o que tienen algún tipo de discapacidad o problemática. Algunos docentes tienen una sola estrategia, por ejemplo, ¿no? Y no contemplan que hay estudiantes que son más visuales, otros son auditivos, otros son kinéticos, no hacen las evaluaciones previas en grupo para ver el tipo de aprendizaje, ¿no? Las técnicas que utilizan. Entonces, mucho peor el trabajar con estos casos que todavía los vemos como especiales, ¿no? Hay una gran dificultad en todo lo que es el avance y precisamente los beneficios de la ISO, ¿no? Por esta problemática contemplan la educación inclusiva y equitativa, ¿sí? Es educación más personalizada que da respuesta eficaz a todos los educandos, ¿no? Y aquí hay una discusión muy fuerte, ¿no? Dice muy bien, educación personalizada. ¿Qué hago cuando yo tengo un semestre o un año con más de 50 estudiantes, tengo solamente 2 horas o incluso 1 hora, algunas materias, ¿no? A la semana? ¿Cómo hago una educación más personalizada? ¿No? Me toca trabajar en bloques, me toca trabajar en grupos, me toca a veces, si es que puedo, memorizar el nombre de algunos estudiantes, si es que se pueden, o conozco a los más destacados, o por alguna otra característica. Pero entonces precisamente la ISO viene a generar elementos para poder trabajar de esta manera, ¿no? Ahora sí tenemos que aceptar que los contextos son muy diferentes, ¿no? En una institución privada viene el Ministerio de Educación y le dice, ¿no? Por aula 28, por aula 25, ¿sí? Estudiantes. Muchos trabajan con otras certificaciones y también les exigen un número de estudiantes. Pero, por ejemplo, en la UMSA, ¿qué hacemos? Hay un paralelo con 100 estudiantes, 120 estudiantes en los famosos establos. No hay alguien que regule, ¿no? Y bueno, ese es uno de los beneficios de las normas ISO. Procesos, herramientas para poder demostrar realmente, ¿sí? Esa eficacia y esa eficiencia, ¿no es cierto? Además, la credibilidad de la organización, ¿no? Que es algo importante per se para la organización. Demostrar ese compromiso de la gestión educativa, ¿sí? Cultura de mejora en la organización.
Hay un porcentaje, en algunas instituciones mayor, en otros menor, pero siempre va a haber un porcentaje, eso nos refiere la teoría, de componentes, de elementos de toda esa construcción educativa que se van a obtener. En algunos van a ser los padres, en otros los mismos docentes, en otros la organización per se, porque está más enfocada en un enfoque empresarial, ¿sí? No le interesa la parte de la credibilidad educativa, más le interesa la credibilidad de posición, de mostrar que tiene una gran infraestructura, que tiene última tecnología, que tiene data en cada uno de los aulas. Está enfocado como empresa, ¿no? A demostrar lo que puede ofrecer estructuralmente, ¿sí? Más que enfocada al producto final con el cliente, ¿no? Y eso es parte de cultura, ¿sí? Es parte de cultura, cultura educativa, cultura ética, que muchos padres, grupos de padres no tienen, que muchos grupos de docentes no tienen y que la misma empresa no tiene también. Y que el Estado no promueve, ¿sí? Porque no tenemos cultura organizacional, no tenemos una cultura ética y mucho menos una cultura educativa, ¿no? Formada o trabajada o vista desde el Estado como tal. Entonces tenemos 4 elementos que están ahí en una discusión, en una posición única. ¿Y a qué viene estas normas? Hizo a tener esa armonización, ¿sí? Esa ampliación de la participación de las partes interesadas, ¿no? Y para estimular la excelencia y la innovación en el campo educativo. Esos son los beneficios de la implementación de la CISO, ¿sí? Y específicamente de estas del sistema de gestión en organizaciones educativas. Entonces, ustedes pueden ver que es, son muchas cosas muy lindas, ¿no? Quizá incluso algunos piensen muy romantizadas, ¿no? Porque armonizar, imagínense, Estado, padres de familia, armonizar a los estudiantes, la misma institución, pues parece un cuento de hadas, ¿no? Pero ese es el objetivo de la ISO, ¿sí? Ese es el objetivo. Unos dirán, pero padres de familia, quizás solamente en educación primaria, secundaria, ya no en universidad. Pues claro que sí en una universidad, tomando en cuenta la perspectiva económica. ¿Por qué? Porque más entre el 70 y el 60%, ¿no? De los estudiantes que están en universidad privada son los padres los que proveen esa educación. No hay una continuidad. Hay un pequeño porcentaje que paga por su educación, muchos que estudian y trabajan, claro que sí, pero al ser los padres los extensores económicos de esta educación, pues tienen el derecho ético, cultural y muchas veces hasta legal de poder hablar, ¿no? Acerca de la educación que se dan en sistemas universitarios, aunque sus hijos sean mayores de edad, ¿no es cierto? Entonces, esto también es importante analizarlo en nuestro contexto, ¿no? En nuestro contexto, ¿sí? Porque en otros contextos, bueno, pues 18 años, ya adulto, independiente, legalmente reconocido por el Estado, el estudiante empieza con los préstamos educativos del Estado, ¿no? Entonces empieza a trabajar, a estudiar, y bueno, ahí más bien la realidad es a la inversa, ¿no? Hay un pequeño porcentaje de estudiantes que todavía están a cargo de los padres, ¿no? Que se están haciendo cargo de esa deuda económica y que pues estudian, ¿no? Pero la gran mayoría tiene otro tipo de realidad. Diferentes realidades, diferentes contextos que se deben utilizar, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de la CISO? ¿No? Especificar claramente, ¿no? Los requisitos para un sistema de gestión para organizaciones educativas.
Entonces, esto va a hacer que necesite demostrar su capacidad para apoyar la adquisición, desarrollo de competencias a través de la enseñanza, aprendizaje o investigación, ¿no? Obviamente va a incluir procesos para la mejora y el aseguramiento, la conformidad de los educandos y de los otros beneficiarios, ¿sí? No podemos hablar solamente de los educandos, tenemos que hablar del conjunto que hace a la educación, ¿no? Y esos son los otros beneficiarios, ¿no? Estado, padres de familia y la organización per se, ¿sí? Va a aspirar evidentemente a aumentar esos niveles de satisfacción, tanto de educandos, de beneficiarios, del personal como tal, ¿sí? De toda la unidad. Objetivos que se van a convertir en retos muy grandes, que si lo vemos hasta este momento, con esa visión netamente teórica, quizá, insisto, pensamos, ¿no? O podríamos pensar en un cuento de hadas en nuestra situación, ¿no? En la situación independientemente que esté cada uno. Quizá algunos digan, sería maravilloso en mi institución, ¿no? Se podría hacer, se lograría hacer, ¿no? Más, sin embargo, quizá otras realidades no sean tan idóneas para trabajarlas, ¿no? Entonces son diferentes realidades. Yo siempre insisto que cualquier tipo de normativa de aplicación a una empresa, a una institución, debe ver primero la realidad bajo la cual se sustenta la misma, ¿sí? La realidad de la OPEA no es la misma que la realidad de la UNSA, que la realidad de la Universidad Católica, que la realidad por ejemplo, la Universidad Domingo Sabio, de la UNICEN, etcétera, ¿sí? Son diversas realidades, son diversas perspectivas, diversos enfoques empresariales, porque hay también enfoques, una gran diversidad de enfoques empresariales, posturas empresariales, ¿sí? Hay algunas instituciones, organizaciones educativas que han tratado de equilibrar la visión empresarial con la visión educativa, ¿no? Pero hay otras que tienen un mayor componente empresarial que educativo y eso lo podemos apreciar, ¿no? No es tan complejo poder apreciar esa problemática, ¿no? Este sistema de gestión, ¿sí? Son políticas, habla de una gestión de procesos, ¿sí? Habla de una gestión de documentos y de una gestión de mejora continua, ¿sí? Todo ese conjunto de elementos, pues, nos van a ayudar, ¿no? A trabajar, ¿sí? A trabajar, a administrar y mejorar la calidad del servicio educativo y a lograr que la organización educativa alcance sus objetivos de calidad en términos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Considerando que las entradas requeridas, los resultados esperados, la interacción de los procesos, la aplicación de diversos criterios, métodos para asegurar ese control eficiente de los procesos, determinar los recursos necesarios para garantizar la disponibilidad de los mismos, asignar claramente responsabilidades y autoridades para los procesos, ver los riesgos, las oportunidades, va a evaluar procesos de implementación, cualquier cambio necesario para asegurar los resultados que se han previsto, ¿no? Los que se desean, mejorar en sí los procesos, mantener toda la información documentada para apoyar la operación de los procesos, conservar la información documentada, ¿sí? Entonces, este sistema de gestión de calidad de organizaciones educativas tiene principios, ¿sí? El éxito se logra cuando una organización educativa va a cumplir con las necesidades de cada uno de los alumnos, mientras que atrae y retiene la confianza de los beneficiarios. Toda organización exitosa va a trabajar para garantizar que cada estudiante desarrolle al máximo su potencial
en base a diferentes principios, ¿no? ¿Y cuáles son los principios de la ISO, ¿no? Se fundamentan en la comprensión de esas necesidades actuales y futuras, además de los estudiantes y otros beneficiarios. Se centra en el estudiante, se centra en el beneficiario, mantiene un liderazgo visionario, un compromiso de las personas, un enfoque basado en procesos, una mejora continua, decisión basada en la evidencia, gestión de relaciones, ¿no? Además, trabaja con los principios de responsabilidad social, de accesibilidad, equidad, conducta ética, que es uno de sus pilares, seguridad y protección de datos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que estos principios de la ISO van a hacer que este sistema pues logre esa organización educativa con esos objetivos de calidad en términos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Pero realmente es un trabajo que tiene que pasar por varias etapas y que tiene que tener ciertos elementos de cumplimiento, ¿no? Ciertos elementos de cumplimiento que van a hacer, ¿no? Que se pueda trabajar, ¿no? Que se pueda trabajar. Estas personas, ¿no? Estas partes interesadas, los estudiantes, los beneficiarios como el gobierno, el propio mercado laboral, los padres, los tutores, los empleados, ¿no? Los medios, la sociedad, los proveedores, los accionistas, los exalumnos, todas esas partes interesadas, de alguna o de otra manera van a contribuir, ¿no? A que este sistema de gestión cumpla con sus principios para lograr, ¿no? Sus objetivos, ¿no? Con esa gestión de procesos, de documentos, de mapa de mejora continua, con esas políticas, objetivos, etcétera, ¿no? Entonces hablamos de un gran conjunto, ¿sí? Hablamos de un gran conjunto, ¿no? De elementos. A ver, Erika, buenas noches. Erika, ¿me escucha? O quizá Genaro, buenas noches. Sí, doctora, buenas noches, te escucho. ¿Cómo está? Buenas noches, Erika. ¿Cuál es su opinión acerca de, habíamos mencionado, ¿no? Habíamos mencionado que hay partes interesadas, ¿sí? Eh, ¿Usted cree que en nuestra realidad, la universidad contempla una parte interesada como el estudiante, contempla una parte interesada como el personal, ¿sí? Pero ¿qué Sí. pasa con los otros beneficiarios? Padres, tutores, sociedad. ¿Usted cree que, por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés esté preparada para trabajar con los padres, con los tutores, para trabajar con miembros representativos del mercado social y laboral? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que no, porque es la misma cultura que tenemos y además em, eh, identificar, bueno, si bien podemos identificar como parte interesada a los papás, a los tutores, que los involucremos de manera directa veo complicado. Tal vez de manera indirecta por los resultados que se obtendrían con los estudiantes, ¿no? Que son parte del producto en sí que va a sacar la universidad. Pero de manera indirecta tendría que ver eso. En cambio, con la sociedad creo que sí se podría hacer de una manera más directa la parte interesada, debido a que los resultados darían más fruto en, en el desarrollo de bueno, del social en sí que se estaría dando independientemente de la carrera, ¿no? Siendo así de que los nuevos estudiantes que salgan van a ser nuevos profesionales en diferentes carreras y sus frutos se va a reflejar pues en el desarrollo industrial o en el desarrollo
social, bueno, desarrollo económico social en realidad de las industrias que tiene nuestro país. Creo que ahí podríamos ver un resultado y desde el sistema de gestión de calidad se debería poder observar y ver cuáles son los resultados en la medición que se tiene, ¿no? Con los nuevos profesionales que se estaría obteniendo. Muy interesante la posición que nos da, ¿no es cierto? Es realmente son diferentes posturas, ¿no? Y realmente, pues, la universidad como tal no contempla, ¿no? No contempla a lo que son las otras partes interesadas, ¿no? Todavía no contempla este elemento que es muy importante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Continuemos. Pues hay un mapa de procesos para el sistema de gestión, ¿no? Y un procedimiento para cada proceso, ¿no? Este sistema de gestión tiene un elemento de planificación, ¿sí? De operación y de soporte, ¿sí? Tres elementos importantes, ¿no? Dentro de los cuales está, por ejemplo, la planificación estratégica y el plan estratégico, donde ahí está la necesidad y la demanda social principalmente, la planificación curricular, ¿sí? La planificación de calidad, donde están incluidos los planes de mejora, las auditorías, ¿no? Que tiene su propio proceso interno. Viene la parte de operación, donde está el perfil de ingreso, el perfil de egreso, ¿no? Los procesos de admisión, aprendizaje, enseñanza, ¿no? Evaluaciones, seguimiento al estudiante, hasta la graduación y el seguimiento de los egresados, ¿no? Y ahí está integrada, evidentemente, lo que es la responsabilidad social y la investigación como pilares que van a sustentar, ¿no? Este sistema de operación. Y el soporte como tal, ¿no? Que es ya la infraestructura, la logística, la gestión docente, lo que es biblioteca, bienestar, comunicación, registro, ¿no? Entonces, miren, son procedimientos dentro de cada proceso de lo que es el sistema de gestión, ¿no? Lo que nosotros vamos a ir complementando, ¿no? Lo que vamos a ir desgajando, por decirlo así, ¿no? Viendo proceso tras proceso, cómo se da ese ciclo, ¿no? Los ciclos dentro de cada una, ¿no? Las características de estos sistemas, ¿no? Y al final, ¿por qué elegir, ¿no? Esta norma? ¿Cuáles son los beneficios que nos va a dar la misma, ¿no? Y en un momento determinado, el poder tomar esa opción, ¿no? De calidad. Muchos líderes de instituciones, pues, han venido, ¿no? Viendo a la norma, ¿sí? Para, como un objetivo en común, ¿sí? Para poder cumplir, ¿no? Varios objetivos y todas estas expectativas que hemos ido mencionando hasta el momento, ¿no? Tomando en cuenta que habíamos visto, ¿no? La mejora, la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Como elementos importantes para esta certificación, ¿no? De estas normativas. Entonces, es todo un sistema de procesos interesantes en cada elemento que vamos a ir visualizando, ¿no? Muy bien. Vamos a trabajar, permítanme. Nos vamos a dar primero, no, primero, Edward, ¿lo escuchamos? Sí, Levantó la doctora. manito. ¿Cómo está? Lo escuchamos. Bien, viendo estos procesos, bueno, creo que una necesidad que tenemos en las universidades, por lo menos en las universidades estatales,
es que exista realmente una secretaría académica o un, un responsable que aborde lo que es la administración educativa. En los procesos, por ejemplo, como le mencionaba de acreditación, veíamos esa necesidad porque los docentes nos dedicamos a llevar a cabo los procesos de enseñanza, ¿no? Los directores, bueno, creo que tal vez debería ser un requisito para ser director tener esa pericia en administración educativa, que creo que es lo que nos falta en las universidades privadas, que puedan hacer el control precisamente, ¿no? De todos estos aspectos que estamos abordando ahora. Si vamos a comprender que en las carreras somos prácticamente sistemas, ¿no? Parece que parecería, bueno, la realidad nos muestra que somos como sistemas aislados. El docente regenta su cátedra y tiene su libertad de cátedra, y a eso se limita. No hay un ente que haga un seguimiento continuo de la calidad educativa. En los procesos, por ejemplo, en los procesos de la actualización o el de diseño curricular, participan docentes, estudiantes, pero parecería, ¿no? Y estamos en ese proceso en la carrera, ¿no? Que cada docente ve su materia más allá de lo que pueda la carrera en realidad formar. Creo que estamos, bueno, por lo que he visto, estamos en ese proceso, ¿no? Pero debería existir, como le mencionaba, doctora, expertos en administración educativa que puedan visibilizar estos procesos a toda la institución en realidad. Sí, por supuesto, tiene mucha razón. Un problema muy recurrente en nuestras instituciones educativas es que muchas veces nos colocamos en una posición de multiuso, ¿no? Multiuso en el sentido de que el docente tiene la parte de investigación, no hay docentes exclusivos, por ejemplo, de investigación, no hay docentes exclusivos de cátedra, y a esto se le suman las diferentes comisiones que hay en diferentes instituciones. Entonces, no hay un sistema, una mano operativa efectiva, ¿no? Que trabaje esto, ¿sí? No se tiene ese nivel de organización y entonces ahí vamos gestando un problema, ¿no? Vamos gestando un problema que es muy interesante de ponerlo en tela de juicio para poder trabajar, ¿no? Ok, bien. Vamos a trabajar un par de foros, ¿sí? Vamos a trabajar un par de foros. Yo tengo 8:30, nos vamos a dar 5 minutitos de un pequeño receso, ¿no? Para que ustedes, bueno, puedan tomar un jugo, puedan refrescarse un poco, ¿sí? Despejarse un poco y empezamos el trabajo, ¿sí? Entonces nos vamos a dar 5 minutos, por favor, y volvemos para trabajar en salas de grupos reducidos, ¿sí? Ya volvemos, por favor, 5 minutos, yo tengo 8:30, 8:35, volvemos, por favor.
Aló, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, doctora, la escucho. Se le escucha, doctora. Aló, buenas noches. Doctora, buenas noches, se le escucha. Aló, buenas noches. ¿Me escucha? Aló, aló. Buenas noches. Ah, ok, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias, Erika. Al chat del grupo, les he pasado 3 preguntas, ¿sí? 3 preguntas, ¿ya? Eh, voy a crear en este momento sala de grupos pequeños, ¿sí? Sala de grupos pequeños para que trabajen, ¿sí? Para que trabajen. El grupo número 1 va a trabajar la pregunta 1, el grupo número 2 la pregunta 2 y el grupo número 3 la pregunta 3, ¿no? Quiero una apreciación general global, ¿sí? Una apreciación general global, una apreciación lógica, ¿no? Y después estos foros ustedes, bueno, eh, van a poder ir subiendo a plataformas. Sí, nos vamos a dar 20 minutos, ¿sí? 20 minutos, vamos a crear 3 salas, ¿sí? Para poder trabajar, ¿no? Para poder trabajar. En la primera sala está Edgar y Simeón. En la segunda está Edward, Javier y Lino. Y en la tercera está Erika y Lilian, ¿sí? Estoy abriendo todas las salas, ¿sí? Estoy abriendo todas las salas para que puedan incorporarse, ¿sí? La sala 1, donde está Edgar y Simeón, por favor, trabajen la pregunta número 1. La sala 2, donde está Edward, Javier y Lino, trabajen la pregunta número 2. Y la sala 3, trabaje la pregunta número 3, Erika y Lilian, por favor, ¿sí? Y 9 en punto, nos vemos.